todo lo que atraviesa a las infancias y a las violencias, y en eso estamos hace mucho tiempo y aún recién empezando tal vez a darnos cuenta la magnitud del problema. Pero de todas formas tengo también ciertos reparos a las consecuencias que puede tener el juntar infancia y violencia. Reduciendo mucho las cosas, vengo, como todos nosotros, de la experiencia de saber cómo en el imaginario social se instalan clases peligrosas. Los jóvenes desempleados, los jóvenes drogadictos, los jóvenes villeros, se han constituido y circulan por el imaginario social como jóvenes violentos, potencialmente ponen en riesgo a la gente decente, y por lo tanto, en la medida que es convalidado y si hay un consenso con respecto a esto, se empiezan a justificar todas las medidas que corresponden a leyes muy estrictas, a bajar el nivel de inimputabilidad y a generar mano dura, represión, porque ya previamente se han constituido en un peligro. Cuando empieza a bajar los casos, la edad de los casos que se plantean a través de los medios de comunicación de jóvenes violentos y empiezan a ser niños, los niños violentos, eso a mí me pone la piel de gallina, porque en general supone convalidar que ya no solo son los jóvenes, sino también son los niños peligrosos, los que ponen en riesgo, y es el caso concreto de cuando aparecen los niños asesinos, ¿no? Esas experiencias de niños asesinos que por supuesto supone nuevamente que debemos cuidarnos de ellos, debemos cuidar a nuestros niños de esos niños, porque están habitados por una violencia que puede ponerlos en riesgo y que los constituye como un peligro. El segundo tema que me gustaría plantear entonces, y siguiendo un poco lo que traía Ricardo, ya no es solamente el temor de qué estamos haciendo cuando damos por sentado que infancia y violencia vienen juntos. Estamos haciendo también algo, no solo estamos visualizando una realidad, sino que estamos generando una ideología que tiene a los niños como destinatarios, a la figura como los pibes y las pibas circulan por el imaginario social. El segundo tema que quería plantear era que efectivamente hay en las violencias, y me parece muy bien el hablar de violencias en general, hay violencias y violencias, y podría decir que hay violencias buenas y que hay violencias malas. Hay violencias necesarias y hay violencias que sobran. Me parece que muchas veces yo me pregunté, y sobre todo viendo pibes, cómo se le arma en la cabeza a los pibes esta especie de estado de opinión, de ofensiva educativa que tiende a satanizar la violencia, que tiende a tratar de convencer a los chicos que tienen que organizarse en función de una filosofía de paz y amor, y al rato le hacen cantar la marcha a San Lorenzo, le muestran a San Martín con el sable corvo, que se sabe que no lo tenía de adorno. Entonces, me parece que es muy difícil poder ponerse en la cabeza de un pibe a quien se le dice que el amor a la patria es el odio al enemigo, y que ese odio es un odio legítimo, ni que hablar de la Revolución Francesa y otras experiencias que tienen que ver con situaciones de extrema violencia, y al mismo tiempo hay una especie de satanización de la violencia y de apología del afecto y de los sentimientos de conciliación, sobre todo. Para decirlo muy rápidamente, creo que, por supuesto, y
últimamente hay todo un trabajo hecho desde las iglesias, desde las ONG, desde los organismos del Estado, para trabajar con respecto a las situaciones de violencia hacia los niños y de los niños. Y hay enorme cantidad de recursos humanos y recursos económicos dedicados a trabajar y a capacitar a especialistas en violencia para ver qué se hace en las escuelas, en el sistema educativo y en la vida misma con la violencia hacia los chicos y de los chicos. Pero me parece que esta tendencia es una tendencia que está centrada en una conciliación, la palabra que van a encontrar muy frecuentemente es una intervención adulto para apaciguar. La palabra apaciguar a mí me da miedo también. En lo que acaban de aparecer, el Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación acaba de sacar la Guía Federal de Orientación para las Intervenciones Educativas en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar. Bueno, ahí me enteré, dicho sea de paso, la cantidad de organismos dedicados a prevención de la violencia en las escuelas y la cantidad de recursos que eso significa. Y me impresionó también la palabra apaciguar, la cantidad de veces donde se llama a que las instituciones y los dispositivos que se arman para intervenir en situaciones de violencia, para prevenirlas antes, durante y sobre todo para después, es apaciguar. Y apaciguar suena mucho a conciliación, suena a algo que ¿quién puede oponerse a una iniciativa tan digna y tan generosa y tan amorosa como la de apaciguar? Pero yo creo que hay que tener en cuenta que detrás de ese apaciguamiento hay una especie de satanización de la violencia y sobre todo de un intento de eludir algo que es inevitable, que aparece por los malos lugares y de mala manera, pero que es la lucha de clases, las diferencias de clase social, y algo que es inevitable, que tiene que ver con una lucha. El tercer punto es absolutamente, lo digo así francamente, como un exabrupto, donde ojalá llame a la polémica y a la discusión. El tercer punto, retomando esta historia de plataforma, lo digo me siento con la responsabilidad por el hecho de ser el más viejo en esta mesa y porque pienso que hay toda una política del olvido que ha tratado de interrumpir el flujo y la historia y nuestra historia, y porque si ustedes estuvieran sentados acá de este lado del estrado verían que yo estoy frente a un público de gente joven y que son fundamentalmente mujeres y mujeres jóvenes. Entonces quisiera transmitirles algo que tiene que ver con la historia muy puntualmente, y que es lo siguiente. Hasta el año 60, a fines de los 60, el psicoanálisis en la Argentina estaba absolutamente administrado por la Asociación Psicoanalítica Argentina, que era miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que es miembro de la Internacional, que Freud fundó. La Asociación Psicoanalítica Argentina tenía el monopolio del psicoanálisis y ejercía la capacitación y la administración del legado freudiano. Era la única institución. En el año 68, como ustedes sabrán, mayo, París del 68, se produjo un gran movimiento, por lo menos en Occidente, un gran movimiento mundial de revuelta frente a los sistemas autoritarios. Y en el año 69, en Córdoba, el Cordobazo, también en mayo, fue un episodio que nos marcó, sobre todo a los psicoanalistas que estábamos dentro, marcó a toda la historia nacional y del continente, pero fundamentalmente tuvo un impacto especial en los psicoanalistas que estábamos en la Asociación Psicoanalítica Argentina. En el mayo del 69 fue el Cordobazo, y nosotros en el año 69 estábamos preparándonos, porque en el año 70, en noviembre del 70, estaba convocado el Congreso de la FEPAL, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, de APAL, perdón, a la Asociación de Psicoanálisis Latinoamericano, que se iba a hacer en Porto Alegre y cuyo tema era violencia y agresión.
para empezar a hacer los trabajos para el Congreso de noviembre del 70, de octubre del 70, nos reuníamos, estábamos en el 69, en julio, agosto, septiembre del 69, muy conmovidos por el Cordobazo, y el tema era violencia y agresión. El tema que estábamos trabajando era violencia y agresión. En medio de todo esto, Gilú García Reynoso apareció como figura central, trayendo el primer trabajo en el psicoanálisis argentino sobre la violencia, que se llama Violencia y Agresión, o bien Violencia y Represión, y que sería muy interesante revisitarlo desde esta actualidad, no solo porque es un trabajo vigente, que tiene una enorme vigencia, sino porque es el punto que marcó la escisión del psicoanálisis a nivel mundial, entre un psicoanálisis adaptativo al servicio del establishment y un psicoanálisis al servicio de los cambios sociales. Entonces, el trabajo de Gilú fue de septiembre, octubre, y en ese momento resulta de que en Brasil había una dictadura militar que se había instalado en el año 64, y entonces mandaron decir de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre que no era conveniente reunirnos bajo el tema de violencia y agresión porque podía ser molesto para los militares de turno, y que ellos proponían cambiar el tema por corrientes actuales del pensamiento psicoanalítico. Hubo un gran debate entre nosotros, hubo un gran debate en eso que empezaba a formarse dentro de la Asociación Psicoanalítica, que era el grupo Plataforma, donde un grupo pensábamos, bueno, si no se puede trabajar este tema en Porto Alegre, cambiemos la sede del Congreso. Y otro grupo que estaba de acuerdo en seguir sosteniendo la sede del Congreso y cambiar el tema por el de corrientes actuales del pensamiento psicoanalítico. Si señalo y si me remito a un hecho del año 69, porque es el momento donde a partir justamente de este tema, que era el de violencia y agresión, empieza a dividirse el psicoanálisis y empieza a romperse, a fracturarse ese monopolio que tenía la Asociación Psicoanalítica, y que nos llevó a un año después renunciar a la Asociación de Buenos Aires y a la Internacional. Poco después, Gilú sacó otro trabajo que les recomiendo enfáticamente y que sería fundamental para leer hoy en día, que es Violencia y Agresión en el Proceso Analítico. Represión y Violencia en el Proceso Analítico, que apareció en Cuestionamos 2. Entonces, solamente aludo a esto porque es el momento donde se rompe definitivamente, estalla no solo la institución psicoanalítica monopólica, sino también la concepción del psicoanalista neutral, la neutralidad del psicoanálisis frente a los cambios sociales. El otro dato histórico que me gustaría también incluir acá, porque es parte del inicio del psicoanálisis de niños en la Argentina, es un trabajo que Arminda Verasturi publicó en el año 55 y que se debe al siguiente. En esa época, año 55, los inicios del psicoanálisis de niños en Argentina, era muy técnicamente aprobado y casi diría impuesto que las sesiones de psicoanálisis de niños eran con los niños, y que los padres eran lo más molesto que había, y que eran muy invitados a no participar de las sesiones y a evitar ser incluidos en los tratamientos con los pibes. En el año 55 apareció una noticia que conmovió la opinión pública, y es que un niño de 4 años había asesinado a su primito de meses en la cunita, rompiéndole la cabeza con un frasco y poniéndole en la boca un tapón de algodón. Esta noticia había sido muy difundida, y entonces el juez que intervino en la causa y el doctor Mario Kurland del Hospital de Niños mandaron al niño de 4 años, le sugirieron a los padres que consultaran con Arminda Verasturi. Arminda recibió al chico, recibió a los padres, y el relato personal que me hizo ella de la primera sesión fue muy interesante, porque en ese momento, como les decía, los niños no entraban a la sesión con
con los padres, pero ella abrió la puerta y entró el pibito de 4 años con el papá y los dejó entrar. Tenía ella un cajón de juegos, tenía un arenero, tenía un dispositivo en su consultorio y resulta de que, ¿qué pasó? Que también tenía una pelota y entonces ella, como buena psicoanalista, se mantuvo lo más abstinente posible y vio que el niño agarró la pelota y se la pasó al papá. El papá, con la pelota en la mano, se la pasó al niño. El niño se la volvió a pasar al papá, el papá se la volvió a pasar al niño y ella hizo una interpretación genial que es: me parece que ustedes están pasando la pelota. Y el que tenía, que fue una gran verdad a nivel literal y a nivel metafórico, porque efectivamente el progreso posterior en el tratamiento llevó a entender que ese crimen que había cometido el pibito de 4 años había sido inducido por la rivalidad no resuelta del padre, de los padres, fraterna, del padre del pibito con el asesino, con el padre del pibito muerto. Quise traer estos dos casos simplemente por lo siguiente: en el origen del psicoanálisis argentino, del psicoanálisis de niños, está la violencia en los niños, de los niños. Hay un niño asesino, el caso de un niño asesino y de un niño asesinado. Y en el origen también, por lo menos en lo que fue el momento significativo del cambio de paradigma psicoanalítico, en los años 70, está también estos trabajos de Giroux García Reynoso que no, ¿cómo decirlo?, que no se encuentran en la metrópoli, que no están ni en Francia, ni en París, ni en Los Ángeles, ni en Nueva York, ni en Londres. Bueno, lo último que acaba de mencionar el doctor Wolnovich me hizo recordar aquella frase de Borges: la historia universal podría resumirse en la entonación de algunos mitos universales. Pareciera ser que quizás estemos destinados a repetir o a entonar de alguna manera la preocupación por los niños en el centro. Y ahí va un centro para el doctor Rodolfo, y la pregunta sería si hoy por hoy la insistencia que tenemos en tratar a los niños en el centro de nuestras preocupaciones, digo, del psicoanálisis en la cultura, en la comunidad, es una propuesta centrada, digamos, o si debiéramos considerarla hacia los lados o radialmente. Digo, los niños en el centro, ¿cómo quedan compaginados como concepto con aquello de no hay que ubicar nada en el centro de Winnicott, y que esto también sigue? Por otra parte, ubiqué algunas cuestiones en torno al otro monstruoso, al monstruo, al otro como monstruo, que Jorge mencionaba, y en lo que hace al doctor Wolnovich a la idea de violencias necesarias y violencias que son excesos. Y entre todas estas preguntas, el conjunto sería: ¿qué de esto ustedes podrían direccionar como posible hilván sobre la construcción de la subjetividad atravesada por las violencias? Bueno, yo no pondría al niño en el centro, en todo caso lo pondría entre, ¿no?, en otro tipo de tejido, así es como tratamos de hacerlo muchos hoy. Coincidiría con
mi amigo Juan Carlos, que es típico eso de localizar, en relación a la problemática de la violencia, siempre retorna cierta, no sé, mala conciencia o simplificación que procura localizarla en algún punto. Por ejemplo, los niños peligrosos o lo que fuera. No es que la infancia y la violencia están juntas, la violencia es algo inherente a nosotros los seres humanos, ¿no? De muchas maneras. No me gusta mucho la palabra estructural. Prefiero decir, inherente, por lo pronto, hay un punto biológico, si queremos decirlo así, una facilitación biológica. Nosotros, como especie, a diferencia de muchas otras, no tenemos una regulación automática biológica de la violencia, lo cual, por otro lado, tiene que ver con el salto prodigioso de nuestra especie. Me parece que la violencia está siempre hay que tomarla paradójicamente, ¿no? Porque según cómo se lo mire, aparece allí lo mejor o lo peor, o lo mejor y lo peor. Winnicott respondía a una pregunta de por qué juegan los niños con una respuesta aparentemente simple. Aparentemente. Porque les gusta. Bueno, es fácil ver que a los seres humanos la violencia de alguna manera nos gusta, que la violencia vende, atrae, fascina, convoca, y no me refiero a cuestiones morbosas, ¿no? Yo hace tiempo vengo siguiendo un hilo que hoy traje aquí, que es muy emborrador, pero lo que se habló de la APA viene a cuento. Sería un ejemplo de esto. Winnicott retorna una y otra vez, digamos que asedia una cuestión, un juego típico, un juego que le intriga y a la manera de Winnicott asistemática, aquí y allá, de un lado en otro, vuelve sobre eso sin pretender agotarlo, ¿no? Es el juego, que es un juego típico que todos conocemos. El chico levanta una torre de cubos, de bloques, levanta una torre lo más alta que puede y luego, muy jubilosamente, con mucho gusto, la derriba violentamente, de una patada, de un manotazo, ¿no? Es un juego interesante, es interesante ver cómo a veces el trabajo que se toma el chico para levantar esa torre, que no se caiga prematuramente, ¿no? Que sea lo más... De pronto a veces se le cae y eso frustra, se le cae cuando no está todavía lo suficientemente alto. El chico sigue hasta que por fin la derriba. Es una especie de un gozo muy particular el que ahí se procura, y es muy importante allí lo que dice Winnicott, que esta es una agresividad, una violencia sin cólera. No está fundada en el resentimiento, el odio, los celos, la hostilidad. Si por ejemplo el chico derribara la torre de un hermanito porque está celoso del hermanito, ahí ya es una desviación del juego típico. El juego típico implica algo para lo que el psicoanálisis está bastante mal preparado para pensar. Una violencia alegre, sin culpa, sin cosas reactivas, sin deseos de matar a nadie, pero un inmenso placer en derribar eso, ¿no? Winnicott dejó siempre
localizó siempre este juego en su fase más simple, más temprana, pero eso nos habilita para llevar el asunto a otras situaciones. Porque uno podría decir que el adolescente, por ejemplo, es un gran derribador de torres, ¿no? De muchas maneras. Cuando derriba con una rebelión insolente valores consagrados, se mete con cosas sagradas, toca ideales, o le falta el respeto a ideales muy venerados, etc. Lo cual no quiere decir que esas otras cosas no sirvan, ¿no? Pero él tiene que hacerlo así. Y la cuestión de la APA y la IPA fue justamente, se jugó un derribamiento de esa clase, ¿no? Por lo menos en mucha gente. Porque si alguien quisiera derribar la torre de la IPA porque no lo eligieron presidente y está resentido por eso, porque se le negó poder, no sería el ejemplo de Winnicott el que valdría para pensarlo. Pero si alguien lo hace para crear, es otra cosa. Winnicott apunta hacia allá sus cañones. Derribar la torre, dice él, que se tiene que producir sin inhibiciones, porque sería muy grave que se inhibiera, y a veces vemos chicos inhibidos, chicos que se muere de ganas el chico, nos consulta con la mirada, pero no se atreve a derribarla. Derribar la torre es como la condición de posibilidad, esta potencia para derribar va a ser la condición de posibilidad de una creación responsable, dice Winnicott, socialmente valiosa, pero no reactiva, no hecha para reparar una culpa. Es una manera muy poco, a la diferencia de Melanie Klein, es una manera muy poco o muy no cristiana que Winnicott tiene de plantear el asunto, ¿no? Hay que decir que Winnicott tiene una simpatía hacia la violencia y que califica de sentimental toda teoría de la subjetividad que pretenda basarse en cosas tales como amor y paz, digamos, toda teoría de la subjetividad que pretenda minimizar la violencia o erradicar la violencia como algo malo, indeseable, etc. Entre otras cosas porque dice que esto lleva a una violencia reactiva que sí es muy negativa, ¿no? Que sí tiene mucho que ver con una destrucción poco que no va a llevar a ninguna creatividad, ¿no? A mí me interesa mucho seguir este hilo porque, bueno, primero uno ve que los mismos psicoanalistas solemos ser tibios a la hora de derribar torres, incluso aunque participemos a veces en derribarlas. Por eso venía bien el recuerdo de aquel momento histórico, ¿no? Después porque la clínica, en la clínica este modelo del derribamiento, Winnicott nos recuerda además que la torre, por un lado, tiene al psicoanálisis clásico una significación fálica, evidente, pero también añade, como cosa muy importante, que la torre remite a algo más que está antes que lo fálico, que es la bipedestación, la importancia del acto de bipedestación, de la posición erecta, ¿no? Hay todo un juego muy rico allí en este despliegue y en toda la dimensión política que esto toma, ¿no? Uno diría que es un primer acto político del niño en la medida en que es algo de una jerarquía alto-bajo se desploma, y en la adolescencia eso se va, en la adolescencia y en otros momentos de la vida, eso se va a resignificar muy poderosamente, ¿no? De
muchas maneras.